que el 70% de los que fueron al funeral eran católicos. Y se quedaron asombrados de un servicio cristiano. Mire, ese servicio de mi mamá era risa, entre lloro y todo había. Pero la gente se le veía la cara contenta. Yo estaba enfrente y yo los veía que primero estaban todos muy afligidos, pero ya después que empezamos a dar el servicio y todo, la gente como que se puso más en ambiente. Y gracias a Dios tuve varias que platicaron conmigo, inclusive familiares que vinieron de fuera. Me dijeron, ay, dice, qué bonito está esto, dice, esto no parece un funeral. Claro, le dije, así somos los funerales. Nosotros no nos preocupamos, le digo, porque sabemos a dónde va la persona. Sabemos que Dios la recogió y se la llevó. Y sabemos que en este mundo estamos de paso. Mi mamá se graduó, le dije, y todos se quedaron así. Digo, ¿por qué se graduó? Me preguntaron ya después del servicio. Le dije, ¿saben por qué? Porque desde que nacemos, este mundo es una escuela para nosotros. Estamos en este mundo de paso. Grábeselo en su mente, les decía yo. Que en este mundo estamos de paso. Tarde que temprano, usted y yo vamos a partir con el Señor. Y ahí fue donde ya empezamos a orar y todo. Bueno, estuvo muy bonito. A pesar de que extrañamos a mi mamá, pero bueno, ella está en un buen lugar, ¿verdad? Así que esta mañana vamos a hablar de el fundamento y el carácter cristiano. Se puede definir el carácter como aquello que hace que una persona se distinga de los demás. Mire, yo muchas veces, yo he oído a padres, inclusive muchas veces yo lo dije también. Cuando un niño está llorando y haciendo rabieta, dice uno, es que es de carácter fuerte. Fíjese que no. Es caprichoso nomás, pero carácter no tiene. Carácter no tiene. El carácter es diferente. El carácter tiene uno que ser templado uno. Pueden venir muchas tormentas, muchos sufrimientos, muchas cosas a su vida, pero usted mire firme. Eso es tener carácter. Carácter no es tirarse ahí, revolcarse ahí, no, eso es niñería. Eso. Así que yo no entendí hace poco, hace ya algunos años. Se distingue de los demás, con frecuencia haciendo especial énfasis en las cualidades morales. Cuando pensamos en una persona que tiene buen carácter, generalmente la describimos con términos como íntegra, honesta, afectuosa, bondadosa y una firme moral. Así es como se caracteriza una persona con carácter. Así es como se mira. El carácter se demuestra en las acciones, aunque el verdadero carácter reside en el corazón. El carácter cristiano es el producto del Espíritu Santo, quien cambia el corazón del creyente para que pase de un estado de rebeldía a incredulidad con un corazón de piedra a una fe y un amor con un corazón sincero. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, venimos con un carácter, mire, que nadie nos aguanta. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios empieza a moldearnos. El problema es que cuando muchos venimos a los caminos del Señor, cuando el Señor primero nos trata como bebitos, ¿verdad? Es el bebé espiritual. Todo mundo nos ama, todo mundo nos palmea y todo. Pero llega un tiempo en que viene el proceso, empezar al proceso. Empezar a quitarnos el mal carácter, las malas acciones, las malas mañas, todo. ¿Y qué hace el Señor? Empieza con una espátula, ¿verdad? A hacernos así. Y unos pegan el brinco y dicen, no, yo así no me llevo. Yo mejor me voy. Aquí en esta iglesia no hay amor. Y pum, pegan el brinco y se van. Y pasan años. Y esa persona viene a la iglesia. Entra mal y se va mal también. ¿Por qué? Porque no se ha dejado limpiar. No se ha dejado limpiar ese mal carácter, esas malas actitudes. Mire, cuando uno se entrega a Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es buscar un mentor inmediatamente.
Y un mentor se va a encargar de a usted irle limpiando todo, mire. Es como un arbolito. Usted no ha visto los árboles así en los jardines bien bonitos que los moldean así redondos, inclusive hasta uno les hacen figuras de animales. Mire, nosotros llegamos todos desparpajados, despeinados, así como la doña Florinda. Todos llegamos así, todos desarreglados. Entonces el mentor lo que hace, agarra unas tijeritas y empieza a quitarnos todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide crecer. Mire, si usted siembra un arbolito en su casa, y ya ve que los arbolitos a veces le empiezan a salir brotos ahí abajo, usted los tiene que quitar. Porque esos estorbos lo único que hacen con el arbolito le impiden crecer. No lo dejan crecer. Esos brotitos están, ay, qué bonitos están. Y sí son muy bonitos. Pero le impiden crecer. ¿Por qué? Porque le roban toda el agua. Y no lo dejan que el tallo se empiece a fortalecer y a crecer, a crecer, a crecer. Y es lo que pasa con nosotros en la vida cristiana. Porque no nos dejamos modelar el carácter. No queremos entrar en el fundamento de lo que es el evangelio. Y pasan muchos años y la gente sigue en el mismo lugar. Y llega un momento en que esa persona se enfada porque tiene 3, 4, 5, 6 años en el evangelio y dice, pues esto era la iglesia. Qué aburrido. Pero no es que sea aburrida, lo que pasa es que no se ha dejado moldear todavía. Y eso es bien importante. Bien importante que nos dejemos llevar. El carácter cristiano es el producto del Espíritu Santo, fíjese. El Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos moldee, nos forme bien. Mire, si venimos todos despeinados y feos y feas y todo, mire que nos hagan una buena forma. Es duro, es bien duro, cuesta lágrimas, cuesta sudor y lágrimas. Más cuando hay un mentor que lo trae, mire, pero tronándole los dedos. Yo se lo digo por experiencia, porque cuando a mí me agarraron, me tocaron 2 hermanas que Dios las bendiga mucho y allá donde están bien. Mire, vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 8 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En un pesebre. Donde estaban las vacas, donde estaban los chivos, donde estaban los borregos, las gallinas, todo. Él no nació en una cuna y en pañales de seda. Vamos a ir poco a poquito, mire. En la carta a los Romanos, Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar al mundo al mundo que en él cree. Esa palabra llega hasta nosotros mediante la revelación de Jesucristo que recibe de manos de Dios Padre. Mire lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en Apocalipsis capítulo 1 verso 1 nos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan ve una puerta que se abre en el cielo de donde saldrá la revelación de Dios. Eso nos lo dice en Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta palabra es emitida por Dios Padre y revelada por el Hijo, que llega a ser audible por el Espíritu Santo. Y en Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La iglesia, usted y yo, hemos sido empoderados para que seamos portadoras del evangelio. Usted y yo. No es para que estemos sentados. No es nada más para que vengamos con la Biblia en el brazo. Es para que compartamos el evangelio. ¿En dónde lo voy a compartir? En todas partes. Usted va a lavar ropa, ahí compártalo. Usted va a la marqueta, ahí compártalo. Llévese unos trataditos, ahí mire. Usted cuando vaya a salir a alguna parte a hacer una compra, hacer un pago, lo que sea, usted como buen hijo de Dios, usted tiene que ir preparado. Principalmente haber orado antes de salir de su casa y haberle dicho al Señor, Señor, voy a la marqueta. Voy dispuesta, voy preparado, voy listo, Señor. Ponme la persona que yo le voy a hablar de ti. Y mire que el Señor, raudo y veloz, se lo concede. Pero usted tiene que ir principalmente bien orado y sobre todo que en la mañana, antes de hacer cualquier quehacer, usted lea la palabra. Para que nutra su espíritu, para que tenga algo que compartir cuando usted le vaya a compartir a esa persona. Y en 2 Corintios 5, 18, 19 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted piensa que usted nada más se convirtió y se sentó y ya se acabó y me voy a ir al cielo, no, fíjese que usted desde que se convirtió pasó a ser un soldado del ejército de Jesucristo. No es que Dios necesite nuestra ayuda, pero nosotros necesitamos ayudarle a Dios. Necesitamos. Y el 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios no nos dio el poder de juzgar a nadie. A nadie. Si Él, cuando nosotros nos convertimos, nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las demás personas? Nuestro trabajo es sembrar esa semillita. Fíjense que ayer tuve el privilegio y el gozo de ver a mi primo ese que cuando yo tenía 22 años, él sembró una semillita en mi corazón. Y le dije, gracias por haberme hablado de la palabra, aún estando yo tomado y me burlé de ti. Ayer tuve el privilegio de conocerlo. Tenía casi 18 años que no lo veía. Y vive en Tijuana. Y él se congrega en una iglesia. Él es maestro. Él y su esposa son maestros y predican en la escuela dominical. Algún día lo voy a invitar a predicar que venga. Para que él les dé el testimonio cómo lo traté yo. Y ayer me dio tanto gusto abrazarlo y decirle, gracias, le dije. Y la esposa se quedó, gracias, ¿por qué? Porque primeramente por Dios y por Él que sembró la semilla. Aún ofendiéndolo yo, Dios hizo la obra. Después de muchos años. Me dio tanto gusto verlo, a él, a su esposa, a otro primo que llegó con él. Tuvimos un buen tiempo, platicamos mucho, conversamos, hicimos muchos planes para ir a Tijuana a conocer su iglesia. Mire, a él lo único que le falta para ser pastor es enviarlo y una iglesia. Eso es todo. A él y a su esposa. Su esposa nació en el evangelio y él también. Están preparados hasta más no poder. Él está empezando a hacer su maestría. Tiene 67 años y está en la universidad estudiando para hacer su maestría. No ha perdido el tiempo desde que nació. El carácter cristiano. Cuando hablamos del carácter cristiano nos referimos a la forma de pensar y actuar de una persona y en cómo entiende el evangelio de Jesucristo. Nosotros como cristianos debemos de tener carácter también. El carácter para soportar lo que nos viene a nosotros.
Mire a Jesús cuando él andaba, cómo lo maltrataban, cómo le gritaban, cómo le decían cosas. Y nosotros no le digo porque ¿qué tal si no me abre la puerta? ¿Qué tal si me dice algo? ¿Qué tal si me ofende? ¿Qué tal? Y luego si me enojo. Falta de carácter. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos que llevar la luz a la gente que no conoce al Señor. Tenemos que enseñarle. La falta de carácter cristiano nos está llevando a un cristianismo flojo y a una religión con muy poco fundamento evangélico. Muy poco. Usted no ha habido iglesias a veces que viene una persona, un señor, una señora, viene oliendo mal vestida, y lo primero que hacen los que están ahí en la puerta es, siéntese aquí, allá no se puede sentar. ¿Quién le dice a usted que no es Dios que lo mandó? Ayer una tía me estaba contando, esa tía tenía 43 años que no la veía. Y cuando me vio dijo, sí, tú eres. Y usted también, le dije yo. Sí la conozco. Estuvimos platicando. Ella también es evangélica y es nacida en el evangelio. Tiene 76 años y derechita. Le dije, tía Ana, sí, Beto, yo soy, me dijo. Dijo, no lo puedo creer. Si cuando ibas a mi casa ibas bien borracho, dice. Y ahora estás ahí enfrente, dice. Pero qué bueno, dice, me da gusto. Bueno, en algo sirvió lo que tú me dijiste. Yo llegaba a su casa, bien tomado, 15, 16 años, y me decía, venga, mijo, acuéstese ahí. No, que acuéstese ahí, mañana le voy a preparar algo. Siéntese, acuéstese. Y me acostaba. Porque yo sabía que si iba a la casa me iban a dar, pero bien duro. Entonces buscaba a la familia mejor. Y ahí la miré también. Tanta familia que yo tengo que no la veía por años. Le dio mucho gusto, platicamos mucho. Bueno, tenía tanta familia que me dice mi esposa, dice, pues aquí estoy sola. Espérate, le digo, a ti te veo todos los días. Y anduve por allá, anduve por aquí, anduve por todos lados. Yo quería platicar con todos, quería saber de todos qué han hecho, qué ha sido de su vida. Esta tía vive en Sinaloa, en Guamúchil, Sinaloa, pero vino hasta acá. La falta de carácter cristiano, ya los dije eso, ¿verdad? Nos está llevando a un cristianismo flojo y a una religión con muy poco fundamento evangélico. Hay muchos evangélicos flojos, que ya se acomodaron, ya con que me salve yo, ya con eso está bien. Lucas nos muestra el panorama de un pueblo que había encerrado a Dios en esquemas y moldes de pensamientos religiosos que no le permitieron percibir y entender al enviado de Dios. ¿Se acuerdan cuando andaba Jesús si usted ha leído la palabra? Todos los sacerdotes, los escribas, nadie se había dado cuenta que ya el Mesías andaba entre ellos. No lo creían. Y muchos cristianos evangélicos de muchos años todavía piensan que Dios está todavía ahí en la cruz. Lo siguen crucificando todavía. Lo seguimos más bien. Jesús ya andaba entre ellos. Jesús está entre nosotros. Jesucristo está entre nosotros. Jesucristo está aquí. Nosotros a veces actuamos como ellos. Jesucristo nos manda un montón de señales. Cuando usted está en un restaurante afuera, usted ve una persona tirada ahí, ¿usted pasa de largo? Como le hicieron aquellos dos. Y nomás voltea y dice, ay, que ni me pida nada. Y ¡shum! Pasa usted de largo. O se para y le ofrece algo de comer, o le da algunas monedas o algo. ¿Qué hace? Es Jesucristo hablándonos a nosotros, a los evangélicos. No es casualidad que cuando salgamos ahí nos encontremos una persona con hambre. No es casualidad.
Ayúdela. Dele un plato de comida, dele un café. En el primer mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis encontramos a una iglesia que ha dejado su primer amor, infiel al proyecto de Dios. En Apocalipsis 2:4. Esa iglesia, mire, dejó su primer amor. No quiso saber nada. Aunque se le advirtió. Otra, vamos a ver otra que está muerta, y por último vemos a Cristo tocando las puertas de la iglesia para que lo dejen entrar en Apocalipsis 3:20. Usted conoce muy bien ese versículo y usted se lo tiene que saber de memoria, porque si usted va a evangelizar, eso es lo que usted tiene que predicar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, entraré con él y cenaré con él. Jesucristo, ¿cuántas veces a nosotros nos tocó la puerta? Yo ayer les decía, porque muchos me preguntaron, ¿qué quiere decir eso? Le digo, mira, cuando tú tienes problemas, Dios te está tocando la puerta. Cuando Dios permite que te pasen cosas, enfermedades, problemas con tus hijos, problemas con tu familia, ahí está Dios. Hey, aquí estoy, yo tengo solución a tus problemas. Yo tengo solución a tu matrimonio, yo tengo solución al problema de tus hijos, yo tengo solución a tu economía, yo tengo solución. ¿Quieres un trabajo? Pregúntame a mí, yo te lo doy. Así es como funciona Dios. Pero muchos evangélicos lo recitamos, lo decimos de memoria, pero no lo asimilamos, no lo ponemos en nuestro corazón. Queremos seguir, si tenemos un problema económico, arrancamos al banco, arrancamos a la financiera, arrancamos al amigo, arrancamos al pariente, antes de ponerse de rodillas y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa con la iglesia de este tiempo? ¿Por qué tanta iglesia hay vacía? Yo estaba platicando con mi tía y estaba platicando con mi primo y yo les decía que era una iglesia chica y ellos me decían, no te preocupes, dice. Fíjese que ellos tienen en Tijuana una iglesia y dice que la gente llega en el bus a la iglesia. En la iglesia donde van ellos hay 600 miembros. Dice que viene la gente a veces viene con sus bolsas de lonche. Llega a la iglesia con las Biblias aquí, el montón de niños, dice, pero llegan a la iglesia. Mire, nosotros empezamos el culto, dice, a las 10 de la mañana y a las 9 ya no hay donde poner una gente. 1 hora antes llega. Allá en México. 1 hora antes. ¿Será que el Señor nos tiene que quitar los carros? ¿Nos tiene que quitar la comodidad? ¿Y sabe qué sillas tienen ellos, dicen? Sillas playeras, de esas blancas, que usted tiene en su casa allá atrás para cuando usted hace una fiestecita, lo que sea. Son de esas de plástico. Me enseñó un video ahí y me dice, mira, estas son las sillas. Ahí en mi iglesia, dice, tenemos un cooler, un lado, pero no tenemos aire acondicionado, ni tampoco tenemos alfombra, ni tampoco tenemos calefacción. Pero cada domingo, así se pone la iglesia. Que no falta aquí en Estados Unidos, que Dios nos quite de un solo todo. Yo me quedaba asombrado, le digo. Y dice, mira, dice, hay gente que viene a ofrendar y a diezmar pesos. Todo lo que tiene, dice. Todo lo que tiene. Y hay gente que se va caminando, cuadras y más cuadras, porque mi esposa y yo vamos en el carrito ahí, dice, y vengan, súbanse. Ahí parecemos, dice, sardinas todos en el carrito, dice, pero los llevamos a su casa. Porque hay gente que viene caminando, se levanta temprano para venir a la iglesia. Y mi tía dice que allá en la iglesia donde va ella, allá en Guamúchil, dice que ellos son como 700 miembros. Y la misma historia. Tenemos sillas de plástico, dice.
No hay comodidad, nada de comodidad. La Biblia, la palabra de Dios, es como una ventana en la que podemos ver el pasado, pero también es un espejo para ver el presente. Nosotros cuando leemos la Biblia podemos darnos cuenta todo lo que nos enseña el pasado. Pero lo bueno sería que todo lo que vivieron los del pasado lo agarremos nosotros para no estar pasando lo que pasaron ellos. Eso sería lo bueno. Vamos a ver unos ejemplos. Muchos se preguntan, ¿dónde podemos encontrar a Dios? No saben cómo relacionarse con Dios. Mucha gente no se sabe relacionar. Y hay cristianos que no abren la boca para enseñarles cómo se tiene que relacionar con Dios. ¿Dónde está el problema? En la misión de la iglesia, que se ocupa más en obligaciones religiosas que en anunciar el evangelio de Jesucristo. Existe el riesgo de que muchos nunca lleguen a vivir la experiencia cristiana, porque hay iglesias que se preocupan más por otras cosas que por enseñarles la palabra. Se preocupan más porque la iglesia tenga buena luz, que tenga buenas sillas, que tenga buena alfombra, que tenga buen sonido, que tenga un grupo de alabanza grandote, aunque los que tocan ahí, 2 que 3 andan volando bajo, no importa, pero se oye bonito la alabanza. Hay muchas iglesias así, muchas. En Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de este mundo. Dios está en las cosas pequeñas. ¿Por qué entonces hay iglesias que se preocupan por todo lo fantuoso, por todo lo mejor, si Dios está aún en las cosas pequeñas? No hay que buscarlo en lo admirable y majestuoso, sino en lo ordinario, lo cotidiano y en lo pequeño. Mire de dónde Él nació. Si Él hubiera querido, hubiera nacido en un palacio, ¿no? Él es el dueño de todo. Dios es el dueño. Dice, no, mi hijo no va a nacer en un pesebre. Antes de que María se sanara, yo le voy a mandar a hacer un palacio de oro para que Él nazca en cunas de oro. Él no fue así. Él le gustaba lo ordinario. Él nos estaba enseñando. Él se tuvo que bajar a la estatura de nosotros para que supiéramos lo que Él era. Lucas 2:12 nos dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios pasó enfrente del pueblo y no le conocieron por falta de fe y de carácter. Todos esos hombres que andaban con unas túnicas carísimas y todo. No, tú no puedes ser el Mesías, nomás eres un burlador, nomás. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. No conocían a Dios. Ellos lo único que veían, mire, es el billete. En Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Dios se puede presentar cuando quiera y como Él quiera. Fíjese dónde se puede encontrar, en un anciano despreciado que vive en la soledad. Puede estar en las lágrimas de un niño indefenso que necesita de nuestra ayuda. Ahí es donde podemos encontrar a Dios. ¿Usted alguna vez se le ha ocurrido ir a un hospital? Se necesitan muchos voluntarios ahí. Hay ancianitos que la familia va y los deja, se enferman, los dejan y duran meses, años sin que nadie los visite, sin que nadie les vaya a leer un libro, sin que nadie los vaya a platicar con ellos. Hay muchos. Hay mucha gente. En Mateo 25, 40 al 46 nos dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos? Hambriento, sed, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Fíjese, todos se atrevieron a preguntarle, ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Con todo eso? No, es que ellos imaginaban que el Hijo de Dios iba a venir con túnicas de las mejores túnicas, bien vestido, bien peinadito, bien oloroso y en una limusín. Así se lo imaginaron que iba a venir. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? El 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted cuando se encuentra a alguien, ayúdelo. Ayúdelo. Cuando usted ayuda a esa persona, usted está ayudando a Dios también. Igualmente. La religión nos incapacita para poder encontrar a Dios. No debemos de tener una religión, debemos de tener una relación con Dios. Mucha gente, que les dije que eran muchos católicos, ayer me preguntaban, porque nos fuimos, le hicieron una comida a los parientes invitados, allá un ranchito por ahí en Mid Valley, y fuimos hasta allá, y muchos católicos se me acercaron y me preguntaron. Todo eso me preguntaban. Todo. ¿Por qué dijiste que, me preguntaron, ¿por qué dijiste, dijo, ahí en el servicio, que el hombre está para morir una sola vez, dice, y después el juicio final? ¿Por qué dijiste eso? Y luego dijiste que nomás hay 2 puntos. Que cuando la persona fallece, se va, el espíritu llega al Señor, lo recoge y se lo lleva. El alma se queda porque se va a donde tú lo decides. ¿Por qué dijiste eso? Mire que se lo supieron bien. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque así es, pero lo que te dije anteriormente, de que el hombre muere y luego viene el juicio final, es porque ustedes hacen novenarios y ustedes piensan que la persona va al purgatorio. No, le dije. Lee la Biblia, le dijo. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que las personas no hay un descanso. No hay una rezaria ahí para que se espere a que ustedes que oren y que tengan el novenario, el Señor se la lleve para allá. No, mire, en eso Dios no necesita ayuda, le dije. Inmediatamente le dije, vámonos, al cielo o al infierno, así de sencillo. Dice, es duro. Dice, hablas muy duro, me dijo. No, le dije, no, ni estoy enojado, ni estoy molesto, nomás te estoy explicando que así son las cosas. Y al último, porque todos se llevaron unas flores porque le piensan hacer un novenario a mi mamá. Dije yo, pues, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, no sé si se lo van a hacer, pero las flores esas, mi discernimiento me lo enseñó, que estaban ahí en la sala. Dije, bueno, pero bueno, yo sé que ella ya ni está ahí. ¿Qué les sucedía? Les faltaba carácter en su fe, su actitud religiosa los desvió de la fe. La religión lo único que hace, desvía de la fe a las personas. Es lo único que hace. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Mire, Nazaret, ¿de dónde nadie espera que pueda salir algo bueno? De lo insignificante pueden venir grandes cosas. La religión había anunciado a un Dios que causaba temor. Lucas trató de cambiar este concepto. Lucas 1:28-31. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre
Jesús, alégrate, el Señor está contigo, no tengas miedo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, alegrarnos todo el tiempo, porque el Señor está con nosotros. Pero, ¿cómo que está con nosotros? Bueno, muy dentro de ti tienes que saber si está o no está el Señor en ti. El pueblo esperaba un Mesías majestuoso, fíjense, pero Dios se despojó de su rango para hacerse uno con nosotros. Por eso nadie lo conocía, porque todos esperaban a alguien grande, alguien que iba a venir bien vestido. Pero no, él lo que hizo, se despojó de todo eso y quiso ser igual que nosotros. Y es la forma que Dios permite y nos prueba a cada uno de nosotros, cada vez que nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Tú lo tienes que ver en un niño, lo tienes que ver en un anciano, en alguien que esté en la calle pidiéndote algo para comer. Ahí es donde está Dios. Filipenses 2, 7, 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es por eso que su propia familia lo consideró como un loco. Su propia familia. Marcos 3:21 dice, cuando oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Creyeron que estaba loco. Un pueblo que le falta fe y carácter. El ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista no predicaba en el templo. Lucas 3:4 nos dice esto. ¿Cómo está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas? Ahí es donde predicaba Juan el Bautista. Él no predicaba en un templo. Lucas 3:10, 14 nos dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Juan tiene las ideas bien claras. Él pide que el pueblo viva una vida solidaria y fraternal. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que vivamos una buena vida. Yo les decía lo mismo ayer, que la vida es de Dios, nuestra vida es de Él. Tenemos que aprender a vivir una vida buena, una vida agradable. Tenemos que estar bien con todo mundo. No tenemos que vivir con rencores, con odios. Tenemos que cuidar a nuestra mamá. Tenemos que escucharla. Es lo que les decía yo ayer. A veces los jóvenes dicen, no, mi papá, mi mamá ya están viejos, no saben ni lo que dicen, no saben ni lo que hacen. Están muy anticuados. Cuidadito. Yo les decía, porque cuando tú la veas ahí, te vas a arrepentir. Porque son jóvenes que creen que todo lo saben, pero se les olvida que los viejos, ay, voy a decir algo, pero yo no estoy viejo. Tenemos más experiencia. Ay. Una sobrina me dijo, no estás viejo, tío, estás maduro. Pues es la misma. El Evangelio de Pablo sigue esa misma dirección. Pretende que la comunidad cristiana sea solidarios. Romanos 12:13, compartiéndola para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que debemos practicar nosotros, la hospitalidad. La hospitalidad es lo que tenemos que practicar nosotros. Vivir el Evangelio de Jesús es ayudarnos los unos a los otros. Mire, desde que nos convertimos nosotros, ese es nuestro trabajo. 24/7, 365 días al año. Nomás cuando usted está durmiendo. Pero mientras esté despierto, eso es lo que tenemos que hacer. Vivir el Evangelio de Jesús. Santiago 2:15-16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Hay muchas iglesias, muchos líderes que lo único que hacen, venga, vamos a orar para que Dios le ayude, pero no aflojan. Y eso no debe haber entre nosotros. Usted ora por la persona y le confiesa y le dice, se abre con usted y le dice, mire, mi necesidad es que no tengo para comer, no tengo para pagar la renta, no tengo para hacer esto. Mire, usted, vamos a orar. Y después de que ora, usted se mete la mano a la bolsa. Y si no le alcanza, usted le habla al pastor, le habla a la pastora, le habla a algún líder de la iglesia y le dice, esta persona, esta familia necesita comida, necesita pagar la renta y mire, lo hacemos. Pero no vaya usted a orar nomás y decirle que Dios te bendiga y sale corriendo. No, si ya le dijo la necesidad, hay que suplirle lo físico y lo espiritual también. Amén. Usted tiene toda la autoridad para hacerlo. Y usted viene aquí a la iglesia y nosotros le ayudamos. La adoración a Dios es la forma de vivir la vida en Cristo, pero nos congregamos para el crecimiento en la fe y en el carácter. ¿Sí es entendible eso, verdad? La adoración a Dios tiene que ser, pero nos congregamos, venimos a la iglesia para congregarnos y crecer en la fe y en el carácter. Efesios 4, 15, 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conservado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso sirven los estudios bíblicos. ¿Cuántos están haciendo estudios bíblicos? Mejor ni me diga. Pero hay que hacerlo. Nosotros tenemos un material ahí, unos libros, para que usted abra su estudio bíblico. Para que usted no tenga que buscar los temas ni nada. Usted sigue nomás el libro, juntamente con la Biblia, oran y se reúnen una hora en su casa, invita a los vecinos, invita a su familia, invitan a que usted quiera. Y si usted ya se pasa de cristiano y quiere hacer las cosas bien, invítele un café y un pan. La falta de carácter cristiano nos hace entender y percibir a Dios de forma equivocada. ¿No le ha pasado a usted eso? Que hay cristianos que así pasa. No, ¿para qué los invito? La alfombra la acabo de poner. ¿Te imaginas un montón de gente aquí? No, ¿cómo? Y luego las sillas del comedor también pintaditas. Y luego llega el hermano fulano y la jala nomás así. Y luego cuando se van dejan un cochinero. Migajas de pan por donde quiera. Y ahí tengo que andar yo limpiando. Fíjese. Sí hay personas así. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo lo he visto. Vemos el ejemplo de Job. Tenía la idea de un Dios que para suavizar la ira que tenía que ofrecerle sacrificio. Porque dice Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Mire lo que hacía Job en capítulo 1, verso 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto y conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Usted ya no tenemos que hacer sacrificios, porque la palabra de Dios dice obediencia quiero, no sacrificio. Usted ahora lo que tiene que hacer por sus hijos es orar todos los días. Pedirles perdón por ellos, pedirles perdón por su esposo, por su esposa, que no está aquí con usted. Orar por ellos, bendecirlos. Eso es lo que tiene que hacer. Ya usted no tiene que ir a matar un cordero, una gallina, un pavo, lo que sea, para ofrecérselo al Señor. Ya no. Ahora lo que quiere el Señor es obediencia, que usted lea la palabra. Que usted lea la palabra de mañana, de tarde y de noche y que ore también igual. Ore al entrar, ore al salir, ore cuando se va a dormir, ore todos los días.
Pero fíjese que después entendió y percibió a Dios de forma diferente. Este fue Job. Job en 42:5, mire lo que nos dice. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjese cómo entendió. Ahora, ¿cuándo vamos a entender nosotros? ¿Cuándo? Finalmente Dios usa las circunstancias de nuestra vida para ejercitar la gracia y la fe que nos ha dado, haciéndonos crecer en el carácter de Cristo. Yo hace mucho les contaba un testimonio, a lo mejor muchos no lo saben, pero cuando recién me convertí yo, algo que me pasó, yo estaba debajo de un camión así, y estábamos arreglándolo. Y de repente yo le preguntaba al Señor, porque en ese tiempo hubo una diserción en la iglesia, se separó. Yo le decía, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué todos se van de la iglesia? ¿Y por qué la gente cuando llega se va de la iglesia? Y mire que el Señor en su infinita misericordia me daba esta visión. Y me decía, es que cuando llegan a la iglesia, dice, se convierten, yo los amo, dice, y los perdono. Pero cuando empieza el proceso, dice, yo empiezo con una espátula a quitarles todo. Y el que aguanta, dice, después empiezo con una lija más pequeñita. Y luego después, dice, ya los empiezo a pulir. Y ya empiezan a salir al mundo, dice, a predicar y a evangelizar. Y yo me acordé que el bloque del motor, nosotros cuando lo desarmamos y lo ponemos en el suelo, lo primero que hay que hacer es quitarle toda la escoria, todo lo negro con una espátula bien filosa. ¡Sas! 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 Son 3 pasos. Después le echamos un removedor y le usamos una lija más fuerte, más dura. ¡Sas! 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 Hasta que queda limpiecito. Y después viene el detallado ya, con algo bien finito. Y queda, mire, relumbrante, limpiecito y listo para ponerle todos los pistones y los metales y todo lo que va abajo. Y los que se convierten, a veces se quedan a la mitad del camino. Nomás les quito lo de arriba, dice, y pegan un brinco y se van. Qué bonita manera de enseñarme el Señor. Podemos decir que el carácter cristiano se forma en el crisol de la convivencia con Dios y en la aflicción. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es. Mire, cuando uno es cristiano, mucha gente, yo cuando de plano me metí en los caminos del Señor, perdí 2 camiones que tenía, me fue muy mal, la casa, todo, pero jamás me salí de la iglesia. Y aquí está la contestación. El carácter viene de la aflicción, de lo que te va a pasar, Dios probándote. Cuando estás en un problema, mire, es algo irónico, pero decirle, Señor, gracias, porque sé que de cada batalla viene una victoria. Pero cuando tú te agachas y dices, no, dice, ya no, así no me llevo yo, mejor me voy de la iglesia. Hay muchos problemas, ya no aguanto. ¿Qué hace? Detiene el proceso de Dios. Dios te iba a bendecir, la bendición se quedó y tú te llevaste el problema. Pero cuando uno aguanta la aflicción, y no es tanto aguantar, es estar en la presencia de Dios, en la presencia de Él. Tus hijos están enfermos, tus hijos tienen problemas con tus hijos, tienes problemas con tu esposo. Mira, más que decirle, mejor arrodíllate. Mi esposa tenía muchos problemas conmigo y lo que hacía era de rodillas. Porque ella sabía que mi papá era su papá también. Y el único que me podía arreglar era él, no ella. Yo cada vez que tengo problemas, rara vez yo le pido a alguien, no, yo me voy a la palabra y le oro al Señor y le digo, Señor, solo tú me puedes sacar de aquí, nadie más, Señor. Y a veces que vienen aflicciones bien duras y problemas bien duros. Cosas que uno no las espera, golpes duros. Y uno a veces quisiera uno decir, ¿y dónde está Dios? Pero no, yo no dije ¿dónde está Dios? Yo no digo. Yo digo, aquí está, Señor, porque en la aflicción estás conmigo también. Si no, entonces, ¿para qué somos hijos de Dios? Así es como tenemos que funcionar nosotros como cristianos. Nunca dejarnos.
Yo les decía ayer que el diablo no los venza. Acuérdense, lean la Biblia. Hace muchos años que Dios lo puso al estrado de nuestros pies. No tiene por qué el diablo estarnos dando duro y palo. No. La misma palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y no tanto resistirlo, miren, nomás ni hacerle caso, ignorarlo. Al que le tenemos que dar honra y gloria es al que nos salvó, al que estuvo en la cruz, al que lo crucificaron. Miren lo que nos dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Usted está en la tribulación, encomiéndese a Dios y Dios le va a dar paciencia. Dios lo va a arropar. Mire, más cuando usted tenga más problemas, usted más adore a Dios. Y si no puede leer la Biblia, cántele. Aunque sea con quejidos, pero usted suéltese y llore y suéltese hasta que Dios la escuche o lo escuche. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es tan importante eso, que cuando tengamos problemas, no arranquemos a ninguna parte. A ninguna parte. Yo le decía cuando me dieron la noticia que mi mamá, horas antes yo había hablado con ella a las 7:15 y casi a las 9 fue cuando falleció ella. Fue un golpe bien duro. Venía del trabajo, iba a entrar a cargar, me dijeron, ya no entres, me dijo, vete para Moreno Valley, porque mi mamá dice, ya, se fue. Apenas hacía menos de una hora que había hablado con ella para felicitarle el 10 de mayo. Yo en el trayecto a mi casa, yo ahí lloré, me desocupé y le dije, Señor, dame fortaleza, porque yo tengo que tener la fortaleza para ayudar a mis hermanos. Porque mis hermanos no conocen al Señor, pero yo sí te conozco. Y tú me tienes que ayudar, Señor. Llegué a la casa y yo llegué y me metí, no tenía ganas de platicar con nadie. Me fui al cuarto y agarré la Biblia y me puse a leerla. Aquí estuvo mi consuelo. Cada vez que te pasen problemas, este es tu consuelo. Ahí está la solución a todos tus problemas. A todos tus problemas. Y eso fue lo que me consoló. Al siguiente día yo me fui a trabajar. Fui a ver a mi mamá ahí cuando estaba ya inerte el cuerpo de ella. Y ahí me dice mi hermano, ¿qué vas a hacer? ¿A trabajar? La vida sigue. Vámonos. Trabajé toda esa semana. Toda la semana. Y cada vez que sentía yo que me aflojaba, a la palabra. A la palabra. Yo no agarraba el teléfono y le hablaba a mi esposa, ay, me siento mal, ay, ¿qué es esto? No, a la palabra, a la palabra. Dios me ha dado promesa. Dice que no voy a sufrir y que Él me va a ayudar de cualquier hoyo donde yo esté metido. Yo donde quiera que llegaba, en lo que me tardaban en descargar, la palabra. Yo me sentía triste, se me venía como una película todo lo de mi mamá, todo en la infancia, en la juventud, en todo lo que batalló conmigo. Pero la palabra es la que me llevó adelante, me sacó adelante. Y contigo puede hacer lo mismo, pero necesitamos dar el paso de fe y decir, ahí tengo la solución. No nos podemos quedar sentados en nuestros laureles, nomás decir, soy cristiano, pero ahí está junto con el otro que no es cristiano, llora y no tiene consuelo. Entonces, ¿para qué tenemos a Dios? Tenemos a Dios para que nos ayude. ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Tienes problemas con tu esposa? Ora por él, ayuna por él. Si tienes que ayunar 40 días, ayuna por él. Mire, no hay corazón más duro que Dios no lo pueda quebrantar. Hasta el más pintado. Pero a veces nos falta poder de decir, Señor, hoy voy a ayunar porque yo quiero que mi esposo esté aquí, mis hijos estén aquí. Pero nos falta eso mire, la comida es bien buena.
El café y el pan también. Todo lo que nos ofrecen, estamos en un país de la abundancia, aquí todo comemos. Pero tenemos que sacrificarnos a veces de lo que más nos gusta para poder tener una bendición. Dios usa las circunstancias para refinar el carácter cristiano. Todo lo que a ti te pase, todo lo que a nosotros nos pase, Dios lo usa para irnos refinando. Yo no entendía por qué cada vez me ponían en la iglesia a una persona que a mí no me caía. Y decía yo, bueno, ahora entiendo, es que Dios no te va a lo que te gusta, te va a lo que necesitas. Esa persona tiene lo que tú no tienes. Y esa persona te va a enseñar, te va a costar, vas a llorar, vas a gritar y patalear, pero esa persona te va a enseñar lo que te hace falta para que yo pueda seguir haciendo el propósito en tu vida. Y así funciona Dios. A veces nos toca una persona que bien corajuda, bien todo, y decimos nosotros, no, yo ahí ni me acerco. Malamente, acércate más. Hoy dice, mira, me acerco y chocamos. Cuidadito, porque eso es lo que necesita uno, acercarse para que uno lo limen. Para que le pongan la limita ahí, mire, y empezar a sacarle brillo. La falta de carácter cristiano no se limita a entender y percibir el Evangelio de Cristo. Eso no se limita. Usted puede saber mucha Biblia, ser muy buen orador y todo lo que usted quiera, ser un teólogo y todo, pero ¿y el carácter? Usted no puede tener, qué maravilla tener carácter y ser un teólogo, ¿verdad? Pero si usted, ¿de qué le sirve haber estudiado mucho? ¿De qué nos sirve haber estudiado mucho, preparado mucho, leer mucha Biblia y tiene un carácter que no se le puede acercar a nadie? No nos sirve de nada. Tenemos pura letra muerta. Jesús en su evangelio toca a los leprosos, abraza a los niños, come con pecadores, prostitutas. La gente siente la bondad de Dios en su propia vida. Este es el evangelio que la iglesia de hoy debe practicar y anunciar. Ese es el evangelio. Meternos, mire, donde la demás gente, como dice el presidente de México, la más gente fifí, dice así, no sé por qué dice fifí, pero dice fifí, que los que andan bien encorbatados. Uy, ya me dije fifí. Dice, pero así dice el presidente. Nosotros necesitamos meternos donde la gente bien que se cree, pero bien popofa acá, no entra. Yo tuve un mentor, fíjese, que nos metíamos hasta abajo de los puentes ir a evangelizar a la gente indigente. Yo iba con cierto miedo, y él llevaba a su muchacha como de unos 16, 17 años, los tres. Íbamos a los puentes a meternos abajo, donde estaba toda la gente indigente. Yo le decía, José, tengamos cuidado, le digo, porque uno no sabe, le digo, mira, cuando nos acerquemos, ¿confías en Dios o no confías en Dios? Sí, mira, si estamos aquí es porque Dios dice. Y si venimos aquí es porque Dios nos mandó. Y si aquí nos quedamos es porque ya nos vamos con Dios. Mira qué arreglo, le dije yo. Yo iba con cierto temor siempre. Pero José, era un mentor que tenía yo que mire, que me enseñó varias cosas. Y que íbamos a donde estaba la mera guerra. Era tremendo eso. Era tremendo, tremendo. Y la niña de él, de 16 años, iba y se les acercaba. Y mire que a las mujeres y todo, pues iba y las abrazaba y les daba de comer y todo. Les ofrecía soda, les ofrecía galletas, todo ahí. Tengan, coman. Le decía yo, hija, no te acerques tanto, no sabes qué esta gente. Dice, ¿qué puede pasar, hermano Mario? Dice, ¿qué puede pasar? Que nos maten, nos vamos con el Señor, decía, así decía. Una tranquilidad. No, yo cuando salí de ahí dije yo, ay, Señor, que no me inviten otra vez. Bueno, hoy vamos a tener Santa Cena, pero yo quisiera que se pusiera de pie y vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que permitiste, Señor, que pudiéramos estar en esta tu casa, Señor. Que pudiéramos, Señor, adorarte y bendecirte, Señor. Pudiéramos levantar nuestras manos, Señor, para decirte gracias, papá.
Gracias porque estamos aquí en tu presencia, adorándote y bendiciéndote, Señor. Padre, yo bendigo a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Bendigo a las visitas, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Bendigo su casa, bendigo su entrada, bendigo su salida, Padre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor. Hoy, Padre, nos disponemos, Señor, a irnos a nuestras casas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el día de ayer, Señor. Yo sé, Señor, que tú te manifestaste, Señor. Y yo sé, Padre, que hubo muchas personas que se convirtieron, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mi madre, Señor, que nos las prestaste por 89 años, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros, Señor, que ella está contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre, y bendigo a cada uno de los que hicieron esa oración, Padre. Y sé, Padre, que en tu infinita misericordia tú perdonaste a todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por lo que pudieron estar allá, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos despedimos de ti, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Padre, y que mañana, Padre, que es día festivo, Padre, lo ocupemos para leer tu palabra, para orar, para estar con familia, para bendecir a nuestros hijos, Padre, para convivir con ellos, Padre, y no solo convivir en la comida, Padre, sino convivir, Padre, dándoles el evangelio, hablándoles de Jesucristo, hablándoles de las grandes cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das todo el tiempo, Padre, de poder hablarles de ti, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa. Asimismo, Padre, a los que nos ven por las redes sociales, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.